Les voy a contar un poquito cómo fue nuestra experiencia en relación a la formación de lo que es el Ministerio Público de la Acusación y cómo está hoy diagramado, cómo es el funcionamiento, cómo es toda la dinámica, un poco la presentación general de cómo está instrumentado en función justamente a la ley 13.013, que es la que da el marco fundacional a esta nueva institución, a este nuevo organismo. Tal está diseñado el curso que en realidad yo hago una presentación de todo lo que es la nueva fiscalía y luego vienen algunos fiscales de cada una de las áreas para explicar el funcionamiento interno de cada de estas unidades fiscales. En realidad, y les voy contando ya para comenzar, cuando yo decidí concursar como fiscal regional en la segunda circunscripción judicial, que es en la que tiene como cabecera la ciudad de Rosario, me dijeron: tenés que presentar un plan de trabajo decidiendo cómo vas a manejar la política criminal en el área durante los 6 años que dura tu periodo de gestión. Bueno, me puse a buscar material, seguí buscando material y la verdad que no encontré prácticamente nada. ¿Cómo había que diseñar una política de persecución penal desde un ministerio público? En Argentina no había nada, en Latinoamérica había muy poquito, solamente algunas cosas que habían escrito los chilenos, pero en realidad había muy poco material. Y es cierto que había muy poco material, puesto que nosotros venimos acostumbrados a dos estructuras que son más o menos similares: las estructuras del juzgado de instrucción o las estructuras de la Fiscalía de Instrucción. Estas estructuras no diseñan políticas de persecución global, no diseñan políticas criminales en forma global, sino que diseñan políticas aisladas. Cada juez o cada fiscal de instrucción termina decidiendo el qué, el cómo, el cuándo, el a quién perseguir penalmente los delitos. Y esto genera una situación bastante crítica, porque puede ser que el fiscal número 1 decida aplicar una suspensión de juicio a prueba para un determinado caso y para el mismo caso el fiscal de instrucción número 2 decida aplicar o entender que ese caso tiene que ser con un criterio de oportunidad, y el fiscal número 3 quizás decida que ese mismo caso tenga que tener una salida propia de un juicio oral. Esta es la dinámica propia de un sistema inquisitivo e incluso de los sistemas mixtos. Los ministerios públicos no diseñan políticas de persecución, no se rigen por el principio de unidad de actuación, no se rigen por el principio jerárquico. Entonces, la verdad que para presentar un plan de trabajo hubo que empezar a pensar cómo hay que diseñar un ministerio público, y de allí nosotros teníamos una norma básica, la norma madre, que es el artículo 120 de la Constitución Nacional, que es justamente la ley 13.013, que es justamente la ley que crea el Ministerio Público de la Acusación en Jujuy, tiene lo que yo considero los 3 criterios básicos que tiene que tener un ministerio público. El ministerio público tiene que ser independiente, el ministerio público tiene que tener autonomía administrativa y tiene que tener autonomía funcional, y como tercer punto importante en esto, tiene que tener autarquía financiera. Sin estos 3 requisitos, sin estos 3 criterios básicos, un ministerio público no puede funcionar como tal en esto de diseñar políticas de persecución penal de los delitos, que ya vamos a ver en general en qué consiste. La independencia significa de que no puede recibir órdenes de otros poderes. Que el Ministerio Público no pueda recibir órdenes de otros poderes no significa en absoluto una posición de aislamiento, no significa que el Ministerio Público no tiene que tener contacto con el resto de los poderes, fundamentalmente con el Poder Ejecutivo, puesto que aquí hay una línea de continuidad entre lo que es la política criminal que diseña el Poder Ejecutivo con su brazo ejecutor, que es la policía, y una política de persecución que tiene que materializar el Ministerio Público y que debe tener cierta continuidad. Esto es muy, muy importante. Entonces, para esto hay que establecer un lazo de interrelación permanente
porque nosotros tenemos datos para darle a la policía, al Ministerio de Seguridad, para que le baje línea a la policía de cómo actuar, y la policía va a materializar cierta persecución de delitos que a nosotros nos interesa. Esto hace un poco a la independencia, que no significa aislarnos. Significa establecer un montón de convenios con el Poder Judicial, significa establecer con los jueces y con los abogados públicos y los abogados privados toda una línea de interrelación donde cada uno ocupe su espacio, pero donde existan objetivos comunes por cumplir en pos del funcionamiento del sistema. Se requiere como segundo punto la autonomía administrativa. El Ministerio Público tiene que tener la capacidad suficiente para elegir y seleccionar a sus recursos humanos, los empleados, los funcionarios y los fiscales. Cuando yo digo elegir, digo también tener todo el control disciplinario. Esto es también fundamental, porque si pretendemos una institución como la que estamos marcando y tenemos un Ministerio Público que no tiene esta capacidad de decisión, los empleados van a seguir respondiendo a la Corte Suprema de Justicia o al Superior Tribunal, como quiera que lo llamemos. Elegir los propios empleados es muy importante, puesto que venimos muy acostumbrados a elegir el modelo de empleado abogado o estudiante de abogacía. ¿Es útil? Sí, es muy útil, es muy importante, porque muchas de nuestras investigaciones las materializan los abogados. Pero también tenemos que tener en cuenta que el abogado estudió abogacía y no es investigador. La mayoría de nosotros investigamos en función de la intuición, pero no hemos sido capacitados en cómo hay que investigar los delitos. Tenemos que generar capacitaciones a cada uno de los que integra el Ministerio Público de la forma de investigar, y fundamentalmente también a nuestra propia Policía de Investigaciones, explicarle la forma en que debe investigar, con el estándar propio que tiene el fiscal. ¿Y cuál es el estándar propio que tiene el fiscal? El estándar que le marcan los jueces. Un juez nos va a indicar que una orden de allanamiento diligenciada de determinada manera es nula, puesto que se violó determinada garantía en el caso concreto. De allí es que nosotros le tenemos que indicar a la policía de que no repitamos el mismo error para que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Pero también necesitamos empleados que desarrollen tareas en otras áreas que son totalmente distintas a las necesidades propias de tener un abogado. Necesitamos psicólogos, necesitamos contadores, necesitamos peritos calígrafos, necesitamos contar con una variedad de la interdisciplina que le dé a todo el cuerpo de empleados que tiene que tener el Ministerio Público, de forma tal de poder dar respuesta a la dinámica propia de todo el manejo de casos que se nos presentan. Y esto también lo cuento a partir de distintas experiencias. ¿Quién va a la mesa de entradas? Y el empleado que vino es un empleado abogado, entonces tenés que pagar el derecho de piso, te mandamos a la mesa de entrada. Hasta que aparezca el próximo y ese va a terminar reemplazándolo y lo desplazamos al segundo lugar. ¿Es bueno esto? Y la verdad que no es muy bueno, porque si queremos generar datos del sistema informático y tenemos un empleado abogado que está pensando en pasarse a trabajar con el fiscal a investigar, porque es propio del estudio que ha tenido, de toda la pretensión que tiene, nos vamos a encontrar aquí con una situación de que nuestro sistema informático va a ser un sistema informático donde no presenta la carga adecuada. Y estoy hablando de cuestiones sencillas y simples. Digo que tenemos que llamar a concursos para este área. El que va a cargar en el sistema informático tiene que ser una persona que le interese cargar en el sistema informático. El que va a atender al público tiene que tener la sensibilidad adecuada para atender al público. Esto es un Ministerio Público que selecciona a sus empleados y que lo hace en función del servicio que efectivamente se presta, con la pretensión de que se preste de la mejor manera y con la mayor efectividad. Tiene que elegir a sus propios fiscales, obviamente a través del Consejo de la Magistratura, pero tiene que tener intervención el fiscal general o alguna representación propia del Ministerio Público en la selección de los fiscales. Tiene que tener la potestad o participar en la potestad disciplinarias. Nosotros tenemos, por ejemplo, que las faltas leves son juzgadas
por el fiscal regional, que las faltas graves son juzgadas por un tribunal específico, especial, que juzga a los fiscales. No puede generarse el juzgamiento del fiscal por un órgano externo que no sabe cómo funciona nuestra organización. Digo esto porque si dejamos que la Corte Suprema sea como en el sistema inquisitivo, que la Corte designaba a los fiscales y era lógico que tenga la potestad disciplinaria sobre los fiscales, no podemos nosotros seguir pensando que es correcto que la Corte sea quien remueve a los fiscales. Esto hay que pensarlo en esto de empezar a separarse o separarse directamente del Poder Judicial. Esto es muy importante para el desarrollo del Ministerio Público. Autonomía funcional, que es un poco lo que voy a desarrollar hoy. La autonomía funcional hace a que el diseño político criminal permita que el Ministerio Público pueda diseñar su propia estructura de persecución penal. Significará esto que si nosotros tenemos una prioridad en homicidios, tenemos que pensar cómo vamos a perseguir penalmente los homicidios y crearemos, como nos pasó en Rosario, una unidad fiscal de homicidios que nos brinde todos los datos, todo el análisis, todos los errores que cometemos para poder pensar en una persecución exitosa de los homicidios con pretensión de éxito y con pretensión de reevaluar permanentemente nuestra tarea. Y la autarquía financiera es muy importante, puesto que nos permite tener independencia y autonomía, siempre y cuando tengamos un presupuesto que nos permita desarrollar mínimamente las pretensiones de las que estamos hablando, vamos a poder cumplir la independencia y la autonomía funcional. Esto lo quería marcar un poco a título de inicio, un poco a título de presentación, porque me parece importante dejar sentadas las bases iniciales de cómo debe ser la estructura de un ministerio público, teniendo en cuenta de que en Jujuy todavía están a un paso intermedio para este desarrollo, con muchísima tarea que desde el fiscal general se está emprendiendo y que es muy importante que los fiscales tengan claro, los empleados y los fiscales tengan claro cuál es la verdadera función que tiene que tener el Ministerio Público, por lo menos en este plan a futuro que se va a ir desarrollando. También es muy importante marcar que para el desarrollo de todo este panorama hay que tener en cuenta que la manera de materializarlo es a través de la organización y a través de instrucciones generales e instrucciones particulares que puede dictar el fiscal general. ¿Y son importantes las instrucciones? Son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Son fundamentales porque van a permitir el desarrollo de la política de persecución penal. Para el Ministerio Público propio del principio de unidad de actuación es fundamental tener claro cuál es la política criminal que el fiscal general impone. ¿Para el fiscal es importante? Sí, también es muy importante. El fiscal recibe una cobertura fundamental desde la instrucción general que le imparte el fiscal general. Es el fiscal general el que está absorbiendo prácticamente la responsabilidad del caso cuando imparte una instrucción general. Las instrucciones particulares son más de consulta, son más para evitar alguna situación de arbitrariedad que pueda entender el fiscal o algún error que se pueda estar cometiendo y que el fiscal general en el caso concreto pueda estar impartiéndola. Si se me pregunta, yo como fiscal regional, nosotros tenemos que el fiscal regional imparte instrucciones generales y particulares, los fiscales generales solamente instrucciones generales. Como fiscal regional yo les puedo contar que hablaba con los fiscales a diario y permanentemente e impartía un montón de instrucciones, pero a título de un poco asesoramiento, de instrucción particular sobre el caso. Se me venía, se me consultaba y era un poco dar la opinión del caso, que me parece también importante para el fiscal. Hay una discusión que se viene dando en varios lugares. Tuvimos en Uruguay, que empezó el 1 de noviembre, un sistema acusatorio puro como el que está en Santa Fe, y allí los fiscales sostenían lo que se llama independencia técnica, es decir, la capacidad de decidir personalmente lo que le parezca mejor sobre el caso sin respetar una instrucción general o sin respetar lo que el fiscal general le pueda dar. Si aceptamos esto de la independencia técnica,
que en un montón de situaciones el fiscal la tiene, porque el fiscal general no puede regular todo. Si aceptamos esto que se llama independencia técnica, o que se ha dado en llamar independencia técnica, lo que parece que estaría ocurriendo es volver al viejo sistema de juzgados de instrucción, donde cada uno hace lo que quiere, y entonces rompemos la sistemática de lo que significa el cambio, de lo que significa la reforma. Entonces, hay aquí una cuestión muy importante en la forma de impartir las instrucciones generales. Hay dos cuestiones aquí también. Es bueno que el fiscal general dé muchas instrucciones generales, tiene que dar muchas, tiene que dar pocas, y esto es según las distintas problemáticas que se adviertan en el caso concreto. Doy como ejemplo, cuando comenzó el sistema chileno, el fiscal general se la pasaba impartiendo instrucciones generales, porque entendía de que había que monitorear mucho a los fiscales. Nosotros en Santa Fe, cuando yo estuve como fiscal regional de Rosario, también impartí cerca de 200 instrucciones generales, tratando de abarcar la mayor cantidad de temas y tratando de unificar la mayor cantidad de situaciones que se podían presentar. También teniendo en cuenta que la formación que todos tenemos, la formación que viene de la facultad, la formación universitaria que tenemos, es una formación mucho más dada para el lado de la defensa. Entonces, cuando empezábamos a hablar con los fiscales, siempre notábamos que el fiscal tenía una visión de decir, bueno, no hago esto porque la defensa me lo va a decir, el juez le va a dar la razón, porque todos pensamos en un sentido de la defensa. Entonces, la fiscalía nunca terminaba corriendo la línea de la forma en que quería que se resuelva un caso. Por eso se impartieron muchísimas instrucciones generales en ese momento, para lo que yo dije era crear conciencia fiscal. Esto se evalúa en cada caso concreto, en cada lugar, pero es o no importante, será métier de decisión del fiscal general. Bueno, yendo un poquito y dejando de lado esta introducción, voy a hablar un poco ahora de los elementos que hacen a la organización de una fiscalía general, que son propios del movimiento propio de un ministerio público, que son todas estas cuestiones que yo les comento que no estaban sistematizadas en ningún libro, y cuando había que presentar un trabajo, la verdad, uno no sabía para qué lado disparar. ¿Cómo debe trabajar un ministerio público? ¿Cómo debe organizarse un ministerio público? ¿Cuáles son los criterios de organización que hacen un ministerio público? Y aquí nosotros hablamos de las 3E. A pesar de que por una cuestión de espacio ahí eliminé una tercera E, el ministerio público tiene que ser eficiente, eficaz y efectivo. Estas son las 3E. Esto de empezar a pensar de que tenemos que manejar nuestra carga de trabajo, tenemos que saber cómo decidir los casos, tenemos que empezar a pensar de que el Ministerio Público es el motor del sistema. Cuando el Ministerio Público aprieta el acelerador, todos los otros organismos necesariamente tienen que ponerse a trabajar. Cuando el Ministerio Público saca el pie del acelerador, nadie más trabaja, porque no generamos audiencia, no generamos juicios, no generamos decisión, no generamos intervención de la defensa pública y privada. Cuando el Ministerio Público entonces empieza a funcionar y empieza a funcionar mejor, todas las otras partes, todas las otras patas del sistema necesariamente tienen que ponerse a funcionar. Y cuando el Ministerio Público acelera, aquí se va a descubrir qué es lo que pasa con los otros organismos. Entonces, cuando nosotros empezamos a funcionar mejor, empezamos a descubrir que los jueces no fijaban audiencia. Cuando fuimos a reclamarle que los jueces no fijaban audiencia, los jueces nos dijeron no tenemos la cantidad suficiente de jueces para las audiencias. Le empezamos a decir que los tiempos de las audiencias que ellos estaban dando eran tiempos muy largos, no nos podía durar una audiencia de imputación, de formalización de investigación, 3 horas. Había audiencias que eran mucho más sencillas y que se resolvían mucho más rápido. Una audiencia de medida cautelar donde vamos a discutir 3 situaciones puntuales: humo de buen derecho, apariencia de responsabilidad, proporcionalidad, como lo habrá marcado el doctor Puccinelli, y los riesgos procesales. ¿Cuánto puede durar una audiencia de medidas cautelares? Obviamente que respetando los derechos de todos, pero cuando el Ministerio Público empezó a imprimir un ritmo distinto, empezamos a descubrir de que no había
o no nos fijaban audiencias y empezamos a reclamarle a los jueces. Tenemos hoy un montón de juicios orales atrasados, porque es cierto que faltan una cantidad de jueces que se van a nombrar, pero también es cierto de que no se programa la cantidad de audiencias que nosotros pensamos y queremos. Cuando el sistema arrancó, el 10 de febrero del 2014, en Rosario sobre todo, se trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, feriados, mañana, tarde, siempre se trabajaba y se fijaban audiencias y había que ir a todos los horarios. Luego el sistema se fue ayornando, nos fueron sacando los turnos de la tarde, los fines de semana empezamos a trabajar en audiencias solamente a la mañana, los feriados también. El sistema un poquito se acomodó, lo que no está mal, pero se bajó un poquito el ritmo inicial de trabajo. Hoy en la ciudad de Rosario nosotros tenemos cerca de 12.000 audiencias al año, es decir, que marcamos un sistema de funcionamiento que es muy importante, audiencias reales, como ya vamos a ver. La eficiencia también significa que hay que manejar la carga de trabajo, hay que manejar la persecución penal, y esto necesariamente implica de que hay que priorizar los casos. Tenemos que resolver una cantidad de casos con respuestas de calidad y en tiempo. Aquí hay que empezar a pensar cómo funciona el delito, si funciona como infracción, cómo funcionaba el sistema inquisitivo, o funciona como un conflicto. Cuando empezamos a repensar el delito como conflicto, aquí necesariamente surge la idea de empezar a incorporar las salidas alternativas. Es necesario que se canalice la cantidad de respuestas de casos, pensando en qué casos van a respuesta punitiva, cómo aplicamos esta respuesta punitiva, juicio oral, procedimiento abreviado. Nosotros tenemos un procedimiento abreviado sin límites. ¿Qué casos no merecen respuesta punitiva? Le impondremos probation, mediación, conciliación y el resto de los criterios de oportunidad. Pero tenemos que tener claro qué casos van a ir a cada uno de estos lugares. Por supuesto que esto es siempre, porque acá se pone siempre la contradicción de eficiencia versus garantías. No podemos hacer compatible ser eficientes con respetar las garantías. Nosotros pensamos que sí. No hay una contradicción como siempre se ha trabado. Cuando decimos que hay una contradicción entre eficiencia y garantías es porque queremos que el sistema efectivamente no funcione y pensamos que cuando el sistema no funciona respetamos las garantías. Nosotros pensamos que entre eficiencia y garantías se puede compatibilizar, se puede funcionar plenamente sin ningún tipo de inconvenientes. La segunda situación esencial en la cual tiene que empezar a pensar un Ministerio Público es una política en relación a las víctimas. Las víctimas se convierten en el nuevo sistema en protagonistas esenciales para el Ministerio Público. Y por eso hay que desarrollar una política receptiva para las víctimas. Siempre contamos la historia, yo la cuento también desde la experiencia. En el año 90 entré como empleado de un juzgado de instrucción, fui mesa de entrada de un juzgado de instrucción, al tiempo me recibí, pasé a ser, si sacan cuenta, hoy tengo 50 años, no tanto. Al tiempo me pasaron como excarcelador y clausurador, es decir, trabajaba y tramitaba las libertades, después fui sumariante, después gané un concurso para ser secretario y finalmente en mi última parte de la carrera fui juez de instrucción. Cuando venía una víctima, lo primero que nos enseñaron era que la víctima venía a reclamar, a preguntar qué pasaba con su causa. Lo primero que nos enseñaron es: señor, usted no es parte, no tenemos nada que informarle, ya declaró, obtuvimos lo que queríamos de la víctima, así que nada más le podemos contestar. Esto era la respuesta, una respuesta expulsiva. Expulsamos a quien nos venía un poco a controlar, que lo hacía de buena manera y nos venía a preguntar porque quería que la persona que había asaltado, que había cometido un hecho grave, quería venir a preguntar cómo estaba el caso porque le interesaba. A nosotros no nos interesaba la víctima. Una política expulsiva que tenían las fiscalías de instrucción y los juzgados de instrucción en relación a las víctimas, frente a una nueva política desde lo que fue la victimología y de todo esto que se crea, porque el fracaso desde los años 50, cuando se empieza a ver el fracaso
que se da desde un derecho penal que mira a la resociabilización del imputado y empieza a repensarse porque ve que esto no da una respuesta plena, aquí aparece la victimología y empieza a colocarse la víctima como en forma complementaria, si se quiere, o en forma única, como una nueva política propia de la criminología y del derecho penal, empezando a repensar el derecho penal. La víctima entonces se convierte en un actor importante del sistema. Al Ministerio Público le interesa tener víctimas contenidas, puesto que a la víctima la necesitamos, si uno lo mira desde un punto de vista utilitario, la necesitamos con plena confianza para que cuando vayamos al juicio oral no sienta temor, sienta confianza con el fiscal, sienta adhesión con el fiscal y declare todo lo que tenga que declarar. Más allá de todo lo que hace a la perspectiva humanística que tenemos que respetar, y por supuesto hay que generarle ámbitos de contención, por lo menos en los primeros niveles, psicólogos para la atención cuando una víctima viene en crisis, sobre todo en delitos que atacan su pudor, todos los delitos sexuales o los familiares de víctimas de homicidios. También hay que generar ámbitos adecuados y receptivos para generar esta situación de control. Y en esta nueva temática de entender a la víctima, entre comillas, como cliente del sistema, empieza a aparecer también otras situaciones. Tenemos que generarle protección, es importante que generemos protección y sí, es fundamental que la víctima se siente protegida, los testigos también se sientan protegidos. Un Ministerio Público que no genera un sistema adecuado de protección y que no trabaja para un sistema adecuado de protección de sus víctimas y sus testigos, es un Ministerio Público que va a perder todos sus juicios orales, porque cualquier intimidación leve que recaiga sobre la víctima va a hacer que la víctima no declare en el juicio oral. Entonces hay que establecer mecanismos de protección de víctimas y testigos. Esto es sumamente importante. Y esto también me interesa aclararlo. No significa que el sistema acusatorio expuso a las víctimas, como algunos dicen, porque cuando se empezó a generar toda esta situación, muchos nos empezaron a criticar diciendo, pero ustedes están exponiendo a las víctimas porque las llevan a juicio oral y ahí se ve cara a cara con el imputado y se genera toda una situación donde las víctimas no van a querer hablar más. La víctima siempre estuvo expuesta. Siempre va a estar expuesta la víctima o el testigo de un hecho grave. Las intimidaciones y las amenazas se van a producir en un sistema y en otro sistema. En el sistema inquisitivo la víctima ya había declarado, había firmado ante el empleado que le tomó la declaración, después vino el juez y el empleado y firmaron, el juez y el secretario y firmaron para dar fe, pero esto no implicaba de que después la fueran a amenazar para que diera vuelta esa declaración, es decir, existía y existe en los sistemas inquisitivos esa posibilidad y se daba. No es que el nuevo sistema las expone, sino que el nuevo sistema pone en evidencia la necesidad de protección. Antes, como la víctima ya declaraba y esto quedaba formalizado, el sistema no le interesaba la protección, porque el sistema lo que quería ya lo tenía. Yo quiero la declaración de la víctima, ya lo tengo, entonces no necesito más nada. En esto también de empezar a repensar el sistema en función de las víctimas, hablamos de tener en cuenta su opinión en la resolución de los conflictos. Entonces, cuando vamos a aplicar alguna salida alternativa o cuando vamos a decidir llevar el caso a juicio oral, es importante que tengamos una consideración con la víctima, que le preguntemos a la víctima su opinión, que consultemos con la víctima, puesto que la víctima puede decirnos, yo no quiero exponerme en un juicio oral ante el imputado. Entonces allí habrá que ver si nosotros podemos anticipar judicialmente la prueba, y si no podemos anticipar judicialmente la prueba, le vamos a tener que decir a la víctima que necesariamente va a tener que ir a declarar. Entonces la víctima va a decir, bueno, pero tal vez me es mejor un procedimiento abreviado, y bueno, allí como un sistema de protección, la salida punitiva a través de un acuerdo puede ser mejor, puede ser un mejor tipo de respuesta. Es importante entonces saber qué le pasa a la víctima y tener interés en la víctima, más allá de que toda la normativa hoy gira también en función de dar lugar a la víctima. Y pegado a esto, empezamos a pensar de que para facilitar y garantizar lo que es el acceso a la justicia, hay que pensar en ministerios públicos descentralizados. Tenemos que estar cerca de las víctimas y hay que empezar a pensar en salir de los edificios donde se hacen audiencias
esto es importante estar, pero también es importante que el Ministerio Público tenga una distribución territorial en toda la provincia, que tenga oficinas descentralizadas. No es necesario que en todas las oficinas haya fiscales, pero sí es importante que exista personal que pueda recibir a las víctimas, a los testigos, que pueda brindar información. Nuestra experiencia en la provincia de Santa Fe, yo asumí como fiscal general de la provincia el 20 de abril, duramos 6 años en el cargo y la idea es llevar a todas las ciudades de más de 20.000 habitantes en la provincia de Santa Fe que exista una oficina descentralizada del Ministerio Público. Queremos empezar a pensar en reemplazar a la comisaría como un centro de atención de las víctimas, porque la verdad es que la policía no tiene la capacitación a este efecto, también se desinteresa un poco de la situación y es bueno generar oficinas descentralizadas, puesto que también cuando viene, las distancias son largas, en Jujuy también son largas, es decir, que si tenemos una persona que tiene que trasladarse, fue víctima de un delito, hace la denuncia en una comisaría, y después ignora qué es lo que pasa con su caso, y cuando le interesa saber qué es lo que pasa con su caso, tiene que trasladarse 150 kilómetros, no sabe a qué horario atienden, resulta que llega a un horario y el Ministerio Público está cerrado, tiene que empezar a averiguar, espera unas cuantas horas, me atienden y no le dan la información que ella necesita. Esa persona seguramente va a hablar mal del sistema y va a tener una propensión a no denunciar más porque el sistema la va a revictimizar en forma importante. Entonces la idea es tener una cercanía. Obviamente que esto demanda, si tenemos fiscales en unidades descentralizadas, demanda que el fiscal que tiene que ir a audiencias pierda mucho más tiempo, así que tenemos que prever esta situación. Y en las ciudades grandes también es dividir la ciudad en varios distritos para que podamos tener oficinas descentralizadas en varios lugares para que la gente no pierda tanto tiempo. El cuarto punto importante en esto de pensar un ministerio público es la desformalización de la investigación. ¿Qué significa la desformalización de la investigación? Y significa que tenemos que eliminar el expediente como una fuente formal de documentación de los datos de nuestra investigación. El expediente está dado en la idea de que se juzgan actas y no personas. Cuando hablamos de eliminar el expediente es porque queremos juzgar a las personas de carne y hueso. Queremos que el testigo vaya a declarar al juicio oral y que declare de primera mano en el juicio oral. Eliminar el expediente, eliminar la formalización de la documentación de todos los actos de la investigación, creo yo, fue nuestro gran desafío. Fue quizás lo más importante que yo pensé que teníamos que lograr, porque existe una fuerte tendencia de los jueces a reclamar el expediente, porque todos nos sentimos mucho más seguros cuando tenemos el expediente atrás. ¿Qué significa desformalizar? Significa que todos los actos que hacemos durante la investigación no tienen valor en el juicio, pero sí tienen valor para llegar al juicio. Tienen valor para que el fiscal cubra su actuación, porque el fiscal general le va a decir, en el caso de que un testigo se dé vuelta en el juicio, le va a decir, pero ¿usted por qué llevó este caso a juicio? Fiscal general, mire, el testigo en la investigación me había dicho que él había visto cuando Juan Pérez había efectuado el disparo con un arma de fuego. En el juicio se dio vuelta. Allí tiene un aval el fiscal con la documentación de ese acto, que es una documentación informal. Sirve también la documentación de los actos para las decisiones que se toman en las audiencias propias de la investigación. Es decir, si vamos a decidir una audiencia de medidas cautelares, si vamos a decidir la audiencia preliminar como conclusión de la etapa intermedia, es racional de que el Ministerio Público tenga algo para decirle al juez, bueno, voy a juicio porque tengo estos elementos probatorios. Sirve también para que el fiscal
el fiscal y el defensor pueden utilizar esos actos documentados en el juicio oral para refrescar memoria cuando el testigo se olvidó, o bien para evidenciar contradicciones cuando el testigo dice algo distinto en el juicio de lo que había dicho en el juicio. Tienen valor los actos, pero no tienen valor para la decisión propia del juicio. Se necesita que el testigo vaya al juicio y declare de primera mano. No nos sirve como un acto formal. El acta esa no reemplaza al testigo. El juez decide solo y únicamente por todo lo que se dijo en el juicio oral, en el debate. Entonces, deformalizar significa documentación. ¿Cómo documentamos? De distintas maneras. Nosotros hoy documentamos todavía por escrito. Muchas de las unidades fiscales que tenemos documentan los actos por escrito. ¿Por qué documentamos por escrito? Porque no tenemos los edificios preparados adecuadamente como para poder grabar las entrevistas y subirlas al sistema informático sería el mejor sistema. Esto significaría una dinámica mucho más importante y significaría de que el testigo solamente nos rubrique de que vino tal día a declarar y que se grabó su declaración, y eso es lo único que queda en el legajo formato papel. Podemos filmar también la declaración. Particularmente no creo que sea muy conveniente filmar la declaración de las víctimas y de los testigos, puesto que, como hay que mostrárselo a la defensa, puede ocurrir de que se viralice hoy con todas las redes sociales que hay, y esto de viralizar a un testigo nos va a poner en riesgo, entonces hay que tener estos cuidados. Esto significa entonces la situación de deformalizar. Y junto con deformalizar, atado a la deformalización, hay una situación fundamental que es las audiencias orales. No solamente el juicio se desarrolla bajo la metodología de oralidad pura, no una ficción de oralidad, se hace un juicio sin expediente, sino que también todo lo que se desarrolla en la etapa previa al juicio, durante la investigación y la etapa intermedia, todo esto tiene una metodología propia de audiencia. Allí no se incorpora ningún escrito, solamente se pide a la Oficina de Gestión Judicial, a la oficina administrativa que organiza las audiencias, para que fije una audiencia para tratar tal tema. ¿Qué vamos a tratar? Una audiencia de medidas cautelares. ¿Qué vamos a tratar? Una audiencia de querellante. Y así, infinidad de audiencias que se pueden desarrollar bajo esta metodología. Todo se resuelve en audiencia. ¿Entra algún escrito a la audiencia? Puede entrar algún escrito, pero no tiene ningún tipo de valor. Los escritos, todo el formato escrito pierde valor. Las partes en la audiencia se contradicen y dicen todo lo que quieran y saben que lo que no se dijo en la audiencia no es materia de decisión del juez y el juez no lo va a poder tomar en cuenta. Todo lo previo se decide en audiencias. Esto tiene ciertas lógicas y ciertos inconvenientes que hay que ir trabajándolos, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Hablamos también de una flexibilidad organizacional. Vamos a ver un modelo de organización que fue el modelo que nosotros armamos en la Fiscalía Regional 2, que es la de Rosario, pero la dinámica de la política de persecución criminal nos va a marcar de que quizás haya que reformular permanentemente, y les voy a ir contando de que nosotros hemos reformulado mucho nuestro diseño organizacional inicial, porque se fueron dando situaciones particulares. Por ejemplo, no teníamos una unidad de violencia institucional, violencia y corrupción institucional, y la problemática propia de la policía nos terminó generando la necesidad de crear una unidad fiscal especial que tienen bastante particularidad, que tienen bastantes situaciones puntuales. Esto para dar solamente un ejemplo. O las personas, la búsqueda de paraderos, no sé cómo está manejado aquí. La búsqueda de paraderos, me acuerdo cuando estábamos en el juego de instrucción, la policía nos venía y nos traía averiguación de paradero de tal persona. La madre había ido a denunciar que la hija se había ido de la casa, y eso quedaba ahí dando vueltas. Y al poco tiempo venía la policía y nos decía, bueno, apareció la hija, volvió, y nos enterábamos si volvía. Esta era la metodología de trabajo en un juego de instrucción donde la policía era la que investigaba. Hoy, cuando el Ministerio Público asume esta carga en la persecución penal, esto de la averiguación de los paraderos terminó convirtiéndose en una situación problemática, porque las madres que antes iban a reclamar por esta misma situación que la hija se había ido de la casa, en lo que nosotros pensábamos inicialmente que no era un delito, pero que tal vez sí lo era,
terminó convirtiéndose en una situación de necesidad y tuvimos que crear una oficina para la averiguación de paraderos, especializando a un grupo de personas que se dediquen a esa temática, porque se terminó convirtiendo en un problema bastante importante. Esto entonces es propio de la dinámica propia de la flexibilidad organizacional que es necesario tener. Hay que evitar que los fiscales tengan tiempos muertos, hay que evitar también el desbalanceo de trabajo, aunque sí se va a producir desbalanceo de trabajo, porque no es lo mismo trabajar en una unidad fiscal, por ejemplo, como homicidios, donde uno tiene la apuesta de pocos casos, con investigaciones más trabajosas, que una oficina como Salida Alternativas, que tiene una inmensa cantidad de casos y donde hay una dinámica y respuesta mucho más rápida porque casi no hay nada por investigar. Es importante no replicar la organización judicial, es decir, no es que tenemos un juez y tenemos un fiscal replicando esta organización. Nosotros en Santa Fe tenemos el sistema de colegio de jueces, no existen más los juzgados. No sé si lo manejan. ¿Les cuento un poquito del colegio de jueces? En la provincia lo que se creó dentro de este sistema acusatorio puro y con la idea de que el juez sea imparcial e imparcial, realmente no tenga ninguna vinculación con las partes, se generó un juez que no tiene que investigar, fundamentalmente no investigue y que no tenga, digamos, ninguna intromisión con las partes. ¿Cómo se logró esto? A través de lo que se llama colegio de jueces o pool de jueces. El juez no tiene un caso predeterminado. No tenemos un juez de caso, sino que se sortean jueces para audiencia. El Ministerio Público o la Defensa pide audiencia a la Oficina de Gestión Judicial, que es una oficina administrativa, la OGJ para nosotros. La OGJ lo que hace es generar una audiencia, notifica al fiscal, notifica al defensor que toca, si hace falta traer al imputado, se notifica también al imputado y se sortea al juez que va a intervenir en el caso. Ese juez participa en la audiencia y decide en esa audiencia. Una vez que decidió en esa audiencia, se le terminó el trabajo al juez y entra a otra audiencia. Quizás en un día el juez tenga, bueno, ahí tenemos un desbalanceo importante. En Rosario el promedio de audiencias para un juez son 6 audiencias. En el norte de la provincia son 2 audiencias. Estamos trabajando para mejorarlo, pero es un sistema donde el juez no tiene carga de trabajo pendiente. Cuento una anécdota porque cuando me estaba preparando para concursar, me fui a Chile, me instalé en una fiscalía regional y había un fiscal regional que había sido juez de instrucción. Entonces me puse a hablar con Armendari, se llamaba, estaba en la Fiscalía Oriente, y hablábamos de todo, y yo en ese momento tenía 41, 42. Entonces me dice, pibe, porque ya era más grande, me dice, pibe, vos estás loco, ¿por qué no te quedás como juez? Digo, ¿por qué, doctor? ¿Qué diferencia hay? No, te vas a dar cuenta que vas a vivir de turno todo el día, mientras que como juez no tenés trabajo pendiente. Resolvés la audiencia y te vas a tu casa. No tenés la cabeza trabajando de que te queda la carga de trabajo atrás, que es un poco lo que hablábamos hoy con Sergio. El Ministerio Público hoy tiene toda la carga de la persecución penal, las demoras propias de la persecución penal la tiene el Ministerio Público. Y el manejo de esa carga de trabajo lo tiene el Ministerio Público. El juez resuelve en la audiencia y se va. Esto es, para el juez, es bárbaro. Los jueces se quejan, es cierto, de que por ahí la atención en la audiencia demanda un desgaste diferente, entonces estar en 5 o 6 audiencias genera un desgaste. Pero también es cierto de que cuando me saqué el mameluco, el traje, me fui a mi casa y no me quedó nada pendiente. Me puedo estar discutiendo si resolví bien o mal algún caso, pero me fui a mi casa. Para resolver un juicio tengo 5 días, resolví el caso y no me quedó nada pendiente. El sistema de colegio de jueces, de pool de jueces, hace también de que sea muy difícil de que se genere la elección del juez que quiero que me resuelva el caso, lo que en Buenos Aires se ha dado en llamar el forum shopping. Salgo de compras a elegir al juez que quiero que me juzgue. Con esto se rompe eso. O sea, si yo sé que en el sistema inquisitivo tengo el sistema de los jueces federales, donde tengo juez 1, 2, 3, 4, 5, y me parece que el juez 1 es el mejor, meto la denuncia en ese juez, o si como imputado me parece que el juez 3 va a estar, voy a tratar de lograr de que el caso vaya al juez 3. Con este sistema de audiencias, permanentemente se va cambiando de juez. Tenemos un juez, los jueces propios de la investigación, por un lado, y por otro lado tenemos los jueces de juicios, y no se genera esta situación problemática
propia de que no sabemos si el juez tiene o no cierta contaminación por la relación que tiene con las partes. Se logra un juez plenamente imparcial y esto es bastante bueno. Otra cuestión que yo siempre hablaba relacionado con los cambios de sistema, con el acusatorio puro que nosotros hemos instalado, es que como jueces nosotros nos pasamos, como jueces de instrucción o como fiscales de instrucción, nos pasábamos discutiendo los primeros 2 o 3 meses en los casos complicados en qué juzgado quedaba radicado o en qué fiscalía quedaba radicado el caso. Entonces, la fecha del hecho, la acumulación subjetiva, la acumulación objetiva, un decretito. Lo primero que nos enseñaron cuando había que resolver, había una acordada de la Corte que decía en los sumarios administrativos hay que tener en cuenta la fecha de la resolución administrativa que decidía el pase a la justicia penal. Pero muchas veces había un dictamen previo, qué sé yo, entonces nos pasábamos discutiendo eso y pasábamos 3 meses. Nunca había juez para el caso. En este sistema se terminó esa discusión, no tenemos prácticamente discusiones internas de competencia, se adjudica el caso y el fiscal tiene que tener interés de que el caso tenga un progreso adecuado porque hay una demanda propia del trabajo que hace. Distribución de trabajo por flujo. Por flujo significa de que todos los casos que son comunes van a las mismas oficinas para que tengan la misma dinámica de respuestas. Esto es muy importante desde el punto de vista de la unidad de actuación y del principio de igualdad de trato, porque lo que se procura es que el mismo grupo de fiscales que trabaja el caso brinde el mismo tipo de respuesta que el caso demanda. Entonces, cuando ingresa un caso, hay que establecer un sistema de distribución del caso que sea adecuado y que nos evite esta pelea entre las distintas unidades fiscales de que este era un daño calificado, entonces tenía que ir acá y no tenía que ir allá. Casi terminamos regulando en la resolución 25 del 2015, y la recuerdo así porque era la que más cambié, porque siempre había alguna situación problemática que había que terminar ajustando para que los casos quedaran bien predeterminados y bien adjudicados. El empleado de mesa de entradas, cuando cargaba en el sistema informático y tenía que adjudicar el caso a una unidad fiscal, lo hacía con esta predeterminación que daba el fiscal regional. Entonces ya sabíamos que todo este cúmulo de casos iba a la unidad de salidas alternativas, todo este cúmulo de casos iba a la unidad de homicidio doloso, homicidio culposo, delitos sexuales, etc. Y aquí empezamos a ver cómo pensamos la organización en términos de esta distribución de casos. Podemos crear unidades fiscales funcionales en función de tipo de función, y aquí va a aparecer la unidad de flagrancia y turno, la unidad de salidas alternativas, pensando una función específica. Después vamos a tener las unidades descentralizadas territoriales como una variante, y después vamos a tener las unidades temáticas donde vamos a distribuir los casos, adjudicar los casos por temas que nos interesen, violencia institucional, o por tipo de delito que nos interesen, homicidios culposos y homicidio doloso. Cada una de estos modelos, estos 3 modelos, que podemos armar un ministerio público con modelos combinados, cada uno de estos 3 modelos tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, crear una unidad fiscal de homicidios hace de que el fiscal de homicidios, van a venir los chicos de homicidios mañana, se crea un poco más elevado que el que trabaja los robos simples. Esto genera, y en la interna también genera ciertas situaciones de discusión. Así que después habrá que empezar a pensar en generar una rotación que reacomode, porque parecería que el que trabaja delitos económicos y complejos, que tiene una carga de trabajo muy menor, no trabaja nada, pero resulta que está trabajando un caso con una complejidad tal que demanda una atención permanente del caso. Entonces no es que no trabaja nada, sino que su caso tiene un volumen diferente a el caso que tienen los otros. Entonces esto hay que reacomodarlo. Política en relación a la policía. El Ministerio Público tiene que tener una relación muy directa y fluida con la policía.
tiene que crear protocolos de actuación para la policía, le tenemos que indicar a la policía cómo tiene que trabajar. La policía, siempre les digo, ustedes pueden trabajar de la mejor manera, pueden ser las personas más prolijas posibles, pueden hacer todo excelente, pero en la medida que al fiscal no le sirva lo que produjo la policía para llevarlo a juicio, todo lo que se hizo, por excelente que sea, no sirve y hay que tirarlo a la basura. Entonces hay que generar protocolos de actuación para la policía. 3 líneas de relación con la policía, o con qué policía trabajamos y cómo trabajamos. Digo 3 líneas porque nosotros tenemos 3 tipos de policía con las que trabajamos. La policía de seguridad tiene como función específica todo lo que es la tarea de seguridad, prevención. Esta policía de seguridad, como está en calle y tiene todo un diseño estructural de calle, tiene que tener necesariamente intervención en todos los casos de delitos flagrantes. Son los policías de seguridad, de acuerdo a su distribución territorial y a la presencia permanente en calle, quienes tienen que actuar en forma específica en lo que es delito flagrante. Allí habría que coordinar todo lo que hace al delito flagrante, habrá que generar espacios específicos y relaciones por los tiempos de traslado del preso a los juzgados para que se le tome, bueno, al colegio de jueces para que se le tome la declaración, y generar todo esto de que la policía le lleve al fiscal toda la actuación que generó para que el fiscal pueda preparar la imputación de los cargos. Nosotros hemos logrado, por fuera de esto, tradicionalmente teníamos la policía de calle, que tenía un área de investigación, que era una investigación donde la policía decidía cómo debía investigar. Cuando empezó el nuevo sistema empezamos a presionar bastante al Poder Ejecutivo para generar una policía de investigación. El código creaba un organismo de investigaciones que debía depender del Ministerio Público. Esto había que crearlo. Interín, hasta que se creó el organismo de investigaciones, lo que hizo el Poder Ejecutivo es crearnos una policía de investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que por fin... ¿Vos estás levantando la mano? No, pensé que... Cualquier pregunta que quieran hacerme, me interrumpen, no hay ningún problema, levantan la mano y me interrumpen y lo hablamos. Lo que creó el Poder Ejecutivo es la llamada Policía de Investigación. La Policía de Investigación fue muy importante para nosotros porque por fin teníamos un cuerpo especializado que trabajaba para el Ministerio Público produciendo investigaciones. Entonces, ahora ya, cuando llamábamos por teléfono, no nos decían, doctor, no tengo el móvil, doctor, tengo el móvil roto. En esta falta de voluntad de querer generar una investigación y cumplir una orden que la policía tradicional no hacía, cuando se creó la Policía de Investigación, se creó un órgano que no era dependiente directamente del fiscal porque seguía bajo la órbita del Poder Ejecutivo, pero sin embargo nos separaron las dos fuerzas y con esto nosotros logramos un estándar diferente en las órdenes de allanamiento, por ejemplo. Mientras las órdenes de allanamiento cuando venían de la Policía Común tenían un 90% de resultados negativos, pasamos a generar una situación totalmente inversa en los resultados del allanamiento. Estos allanamientos se vendían, clarísimo que se vendían, lo iba, la policía lo vendía. Este tipo de allanamientos, como es un cuerpo más chiquito, nosotros tenemos 26.000 policías, 1.000 solamente integrando la Policía de Investigación en toda la Policía de Santa Fe, integrando todas las áreas criminalísticas, que son 700 personas que trabajan en las áreas criminalísticas. Con esta metodología de trabajo logramos tener mucho más éxito en todo el trabajo diario que he generado en la policía. ¿Por qué? Porque el fiscal, cuando veía que el policía que investigaba podía haber producido o generado un ilícito con la orden de allanamiento que le había creado, ese policía inmediatamente lo sacábamos de ahí, mandábamos la orden y nos respetaban y lo sacaban de la Policía de Investigaciones. Con esta situación ejemplar se fue generando un cuerpo, no hablamos de... nadie pone las manos en el fuego, pero no hablamos de que sea perfecto, pero que se ha mejorado muchísimo porque al ser cuerpos más pequeños tenemos mucho mayor control y las investigaciones han mejorado notablemente. Por ejemplo, hemos diseñado persecuciones
penales en lo que eran el delito de entraderas, no sé si acá se lo denomina así, trabajando a través de interconexión de antenas, porque los hechos se producían a la madrugada, entonces chequeamos antenas de teléfono para saber qué teléfonos se habían abierto a esa hora en ese radio. Eran la Policía de Investigaciones, fuimos generando investigaciones bastante profundas en este tema. Cuando coincidían teléfonos durante varios meses, se venía analizando, atrapamos, hoy creo que hay 12 bandas de entradera que tenían a la ciudad de Rosario totalmente alterada, que están presas, y ese delito bajó así. Secuestros virtuales, no sé si acá se lo conoce igual, el secuestro virtual es el que llama a la noche. Bueno, ese hecho ahora se empezó otra vez a levantar, pero teníamos 5 o 6 denuncias diarias, entre 5 y 7 denuncias diarias. Cuando se atraparon a las 2 bandas que hacían los secuestros virtuales, después de investigaciones que del fiscal dirigía hacia la policía, estos hechos bajaron a 0. Tuvimos un año casi con delito 0, ahora se ve que se ha reciclado con otra banda y empezó un poquito a moverse, pero la influencia del Ministerio Público fue bastante importante. El tercer grupo de policías con el que trabajamos es el organismo de investigación, que es el cuerpo de investigadores que va a depender del Ministerio Público y que es algo que estamos hoy generando y que yo, de acuerdo al diagrama que tenemos, creo que el año que viene ya vamos a tener este equipo en pleno funcionamiento y que también se va a encargar del manejo de los laboratorios. Otro de los ítems importantes que tiene el Ministerio Público, que tiene que tener como meta el Ministerio Público, sí. Respecto de un cuerpo de policía e investigadores, ¿los tomaron? ¿Hubo un traspaso de la policía o es gente nueva? Hay 2 cuerpos de investigadores, lo que es la Policía de Investigación, eso fueron los mismos policías que fuimos nosotros seleccionando a través de concursos y exámenes que hacíamos. En realidad la policía, los jefes policiales que fuimos asignando a estos lugares nos traían una lista de personal, a esa lista de personal le chequeamos todos los antecedentes que tenían, todas las faltas administrativas que tenían y le hacíamos una entrevista en la cual estaban varios fiscales y el fiscal regional y algunos del cuerpo policial. Esto en lo que es la Policía de Investigaciones. En lo que es el organismo de investigación, que es lo que estamos creando ahora y que va a depender del Ministerio Público, la ley establece 2 fuentes de ingreso. Uno es cargos nuevos, que no son muchos, pero hay creación de cargos nuevos, y allí nos dieron la potestad de llamar a lo que son concursos especiales para la creación de cargos nuevos, y vamos a poder llamar a contadores, calígrafos, escopométricos, balísticos. Y por otro lado, la otra afluencia de ingreso es por traspaso de la policía. En lo que es traspaso de la policía, lo que estamos haciendo en este primer momento es que sale de la escuela de policía, los primeros egresados que van a salir ahora, es decir, gente que todavía hoy no trabaja en la policía, vamos a tomar de 90 que hay preseleccionados, 30 van a venir para el organismo de investigación en esta primera instancia. El año que viene van a salir 700 más de la escuela de policía, de allí vamos a tomar otros 120, yo creo que con 150 investigadores que tengan organismo de investigación, que salgan de 0, es decir, sin la contaminación policial, en el futuro nosotros vamos a poder formar investigadores acordes. Investigadores a los cuales lo vamos a formar con la capacitación. Es decir, esto de dejar de investigar desde la intuición, desde el que me parece, desde que aprendí de otro que sabía, que a veces es bueno, pero nos puede servir. La experticia a través de lo empírico es muy buena en esto, pero también hay que complementarlo. Hoy hay mucho desarrollo teórico. Estas serían las 2 formas, ¿no es cierto?, del manejo. Bueno. La causa con autores desconocidos, la principal fuente de la principal organización de no sé si sigue siendo la policía ya a nivel del Ministerio Público. En lo que
que es la recepción de denuncias, en la provincia nosotros habíamos planteado hace tiempo este proyecto de descentralizar. Yo lo había planteado en su momento para toda la región de Rosario. El proyecto requería de recursos humanos y yo no tenía recursos humanos. El Ministerio de Seguridad tomó el proyecto y es cierto que lo tomó como propio y lo vendió como propio, pero a nosotros nos sirvió porque se creó lo que se llaman centros territoriales de denuncia, que son abogados recién egresados que toman las denuncias y están distribuidos. Hoy hay 20 centros territoriales en toda la provincia, más la recepción de denuncias que se hace en el Ministerio Público. Hoy nosotros tenemos un 30% de las denuncias que entran por estos centros territoriales y un 10% que entra por el Ministerio Público. Es decir, que hemos logrado que la policía solamente se maneje con el 60% en 3 años y medio de funcionamiento. Esta política nuestra, entiendo que de seguir así va a generar que el Ministerio Público y los centros territoriales de denuncia tomen la mayor cantidad de denuncias en un futuro. Hay algunos lugares pequeños, comunas o ciudades de menor de 20.000 habitantes donde el Ministerio Público no va a llegar. En algunas de estas comunidades yo me he reunido con los presidentes comunales. Nosotros la comuna es la que tiene menos de 8.000 habitantes. Me he reunido con grupos de comunas y ellos aportaron un espacio en cada una de esas comunas con personal que contrataba, o sea, que nosotros seleccionamos, pero que ellos le pagaban, y trabajamos en generación de centros de denuncia también en esas áreas, con casos con cantidad de denuncias que es muy baja. La idea es que, entiendo yo, podemos llegar hasta un 60, un 70% de los casos que en el futuro van a ingresar a través de los centros territoriales de denuncia y del Ministerio Público. Hoy estamos cerca de una cifra cercana al 40%. En relación a los casos NN, nosotros tenemos, en Rosario hay una oficina, una unidad fiscal de NN que trabaja de distintas maneras para los distintos casos de NN. Se trabaja en interrelación desde el patrón delictivo, es decir, detectamos un patrón delictivo, entraderas, secuestros virtuales, como decía recién. Ese patrón delictivo hace de que empecemos a investigar desde distintos hechos, porque puede haber distintas bandas que hagan secuestros virtuales o entraderas. Una vez que se detectó el patrón delictivo, que se empieza a analizar desde lo que es el sistema informático, se detecta el patrón delictivo y desde ese patrón delictivo se empieza a buscar a los autores. Identificado el autor, se le adjudica la cantidad de casos. Por eso, cuando yo marcaba lo de las entraderas o lo de los escruches también, porque son situaciones bastante parecidas, porque partimos desde una huella o de alguna situación puntual y llegamos a identificar a la banda que se dedica al escruche, le adjudicamos o le imputamos 40, 50 hechos, porque es toda la cadena que se viene trabajando en común. A veces es necesario reconocimiento, pero bueno, se le terminan condenando. Por ejemplo, de estas bandas tenemos varios condenados con 12, 14 años de prisión, porque la adjudicación de la cantidad de hechos hizo de que tengamos condena en procedimiento abreviado, porque la prueba a lo mejor en algunos hechos es bien fuerte, en otros no tanto. Y después trabaja lo que es el caso individual, que se da alguna situación puntual donde genera una investigación desde el caso individual. Me refiero a la oficina de NN. Esta es un poco la metodología de trabajo. Lo que más nos interesa es el delito desde el patrón delictivo. También hemos trabajado, por ejemplo, situaciones de los arrebatos de los dos que van en moto. Sabemos que rompen los vidrios del auto y roban la cartera del acompañante, o que sabemos que trabajan en algunas esquinas siempre o en un par de esquinas. Se fue chequeando todas las cámaras de seguridad en eso y cuando se los imputó por una cantidad importante de hechos. ¿Esto antes pasaba? Sí, pasaba. ¿Cómo se investigaba el NN en el sistema viejo? Digo porque yo me acuerdo que teníamos la banda de los Rolex, que robaba en determinada área de Rosario, y siempre detectaba a alguien que iba en un Rolex y cada 2 o 3 días se robaban un Rolex. Teníamos como 50 denuncias de Rolex y esas denuncias habían entrado, 2 en un juzgado, 3 en otro, 4 en otro. Cuando se detiene a uno de los que hacían estos hechos,
La idea, esto a través de la investigación policial, la idea era adjudicar, desde la policía, adjudicar todos los hechos. ¿Qué hicieron los juzgados? Empezaron a archivar diciendo de que no había elementos, y solamente se pudo, porque nadie quería que te acumulen los 50 casos de los Rolex. Esta era la lógica con lo que, no sé si será acá así, pero creo que debe ser en todos lados igual, porque he recorrido muchos lugares, yo fui y los uruguayos, no, a nosotros no nos pasa eso, decían, pero después por abajo cuando me iba, a todos nos pasaba lo mismo, nadie quería comerse los 50 casos de los Rolex. Entonces terminaban imputando un solo caso, era un robo, te manoteaban, o sea, él iba conduciendo, tenías el reloj ahí en la pulsa, te lo manoteaban, robo simple. Ahora una cosa es imputar un solo robo simple, otra cosa era imputar 50 robos simples, era totalmente diferente. Bueno, esta dinámica creo que pasaba a través de la investigación policial, que no siempre nos traía el caso, porque a veces es cierto que en la investigación no se produce toda esta interrelación. Entonces hay una diferencia bastante específica, bastante puntual, en esto de que el fiscal dirige la investigación o en esto de que el fiscal instruye y es la policía la que maneja la investigación. Otra de las situaciones importantes para marcar como criterio es la selectividad del sistema. El sistema es selectivo, es cierto que el sistema es selectivo, trabaja sobre un grupo de personas que cometen determinado tipo de delito, y el problema no es que hay que dejar de perseguir a los que hacen este tipo de delitos, porque si no esto provocaría un caos. Porque cuando hablamos de selectividad del sistema parece que el sistema es totalmente injusto, entonces hay que dejar de perseguir al que comete este tipo de hechos que nosotros venimos hablando. Y en realidad la selectividad del sistema, por lo menos así la interpreto yo, no implica o no significa dejar de perseguir a todos los hechos que se producen en calle, al común de los hechos que se producen en calle, sino que el sistema además tiene que incorporar la persecución de otro tipo de hechos, sobre todo lo que son delitos de guantes blancos, los delitos de cierta complejidad, los delitos que requieren una verdadera investigación, porque nosotros nos dedicamos a investigar casos en los que no hay nada que investigar. Nos dedicamos a llevar casos de flagrancia, nos dedicamos a llevar casos donde hay imputados confesos y algunos casos graves donde necesariamente tenemos que trabajarlos, como puede ser homicidios o algunos delitos sexuales. Si no, el sistema se limita a trabajar flagrancia. El sistema tiene que romper el trabajo único y solamente en caso de flagrancia empezar a definir o a buscar investigaciones estratégicas, como en el caso de los NN que venimos viendo, porque allí hay bandas organizadas que cometen delitos, y también empezar a romper la selectividad en generar investigaciones mucho más profundas en lo que son delitos económicos, que son los que efectivamente conmueven todo el movimiento de la sociedad. Es decir, si uno toma conciencia y una gran estafa se llevó 500 millones de pesos, y bueno, si esos 500 millones de pesos son parte del Estado, uno sabe de que todas las obras que se podían ejecutar con esos 500 millones de pesos afectaron la política que el Estado provincial podía desarrollar en esta dinámica. Entonces hay que romper la selectividad en la persecución, generando persecuciones de este tipo que rompan esa selectividad. No sé cómo estamos con el tiempo. Menos 10, menos 5, ¿seguimos un ratito más? ¿Están frescos? El primer día, mañana ya se pueden ir antes. Bueno, sigo un ratito más y les cuento. Siempre quedo fuera. Para ir terminándolo y no agotar en este primer día, que no sabíamos que hacía tanto calor en Jujuy. ¿Cómo organizamos la Fiscalía Regional 2, que es la que hace Rosario? Nosotros creamos en Rosario la sede central de la Fiscalía Regional y después generamos una distribución territorial. En los lugares donde hay distritos judiciales, donde hay jueces, creamos una unidad fiscal especial y también creamos unidad fiscal especial en algunos lugares descentralizados donde no hay tribunales. Entonces tenemos primero una distribución territorial con un modelo de unidad fiscal que trabaja en toda la provincia de Santa Fe. ¿Cómo es este modelo?
Este modelo tiene una gran mesa de entradas, ingresa todo por esa mesa de entradas, en estas unidades que son más pequeñas. Allí está la recepción de denuncias, allí está las personas que cargan en el sistema informático, allí se reciben lo que son las denuncias policiales, allí se reciben las denuncias también que son de los abogados, y todo eso se carga en el sistema informático con un patrón de distribución de casos que es el que asigna el fiscal regional. Luego, esa distribución en este modelo de unidad fiscal puede ir a 3 lugares distintos: a una pequeña oficina de NN, a una oficina de salidas alternativas, lo que son respuestas tempranas, respuestas rápidas, nosotros lo denominamos salidas alternativas, y una tercera oficina que es la oficina de investigación y juicio. Hablamos de unidades fiscales que tienen una cantidad de casos anual, de ingreso de casos anual que ronda, en la unidad más pequeña puede ser 5.000 casos, en la unidad más grande puede ser 12.000 casos al año. Este es el modelo de unidad fiscal para las distribuciones territoriales que tenemos en Rosario. En Rosario tenemos cerca de 120.000 casos al año. ¿Cómo manejamos esta carga de trabajo, este flujo de trabajo? Con una estructura similar, pero creando unidades fiscales especiales. ¿Cuáles son las unidades fiscales especiales? Creamos estas 5 unidades fiscales especiales: la unidad de delitos económicos y complejos, la unidad de delitos contra la integridad sexual, la unidad de delitos de homicidios dolosos y culposos, la unidad de flagrancia y turno, la unidad de violencia y corrupción institucional, y aquí me está faltando la unidad fiscal especial de NNs, de imputados no individualizados, que está creada también en Rosario. Esta es un poco la distribución que nosotros tenemos en Rosario. Por fuera de esto hay varias oficinas que trabajan. Por ejemplo, creamos la oficina de litigación oral. ¿Cuál era nuestro problema cuando empezamos? Y había cierto temor en ir a juicio, pero no en ir a juicio con expediente. Ir a un juicio oral donde el fiscal no se podía olvidar de decir nada, donde el fiscal no se podía olvidar de preguntar nada. Porque cuando uno tiene el expediente atrás, como entiendo que es acá, uno puede olvidarse de preguntar muchas cosas. Total, el expediente o todo lo que fue preguntado en el expediente opera como un soporte que entra en sustituto de lo que me olvidé. Cuando uno tiene que preguntar todo en el juicio oral, existe el temor de que pierdo el caso porque me olvidé hacer esa pregunta. Entonces nadie quería ir a juicio. Hay un equipo de litigación oral que se creó para apoyar a los fiscales en ir a juicio oral. Tomamos alumnos de la facultad que participaban en una competencia de litigación que se hace anualmente en Argentina, que ahora se está haciendo en Córdoba, que está terminando ahora. Ahí compiten cerca de 30 facultades. Había una chica que es la que va a venir, Laura Ricardo, que fue la que se acercó y me comentó, y bueno, yo decidí crear con ella la unidad de litigación. Hoy tiene 7 personas que trabajan con ella. Y esto significó de que lo ayudaron al fiscal a preparar el caso, que iba a ir a juicio, lo ayudan al fiscal durante el juicio, y sirvió también para que el fiscal regional tenga claro cuáles son los problemas, qué fiscal litiga mejor, qué fiscal no tiene una buena práctica para litigar. En nosotros el fiscal que toma el caso, lleva el caso hasta las últimas consecuencias en todo, hace todo. No tenemos distribución de que un fiscal investiga, el otro lleva el juicio, el otro va a recurso y el otro hace los recursos extraordinarios. Nuestro fiscal lleva el caso hasta el final, porque si arrancaste con este caso, es lógico que tu conocimiento y tu proyección del caso sea la más válida para sostener el caso en todas las instancias. Cuando cambiamos el caso de fiscal, se nos produce esta situación de qué es lo que hizo este fiscal, cuáles son los errores que cometió este fiscal, y todas estas situaciones inconvenientes hacen de que el caso tenga muchos problemas en llegar a juicio, que tenga muchos problemas en sostenerse un recurso, porque el otro fiscal, cuando ve que tiene que ponerse a estudiar todo esto y tiene que ponerse a evaluar un montón de cosas, dice acá es mejor retirar el recurso o tomar este tipo de patrones. Entonces nuestro fiscal lleva, en el 90% de las oficinas, lleva el caso desde el inicio hasta el final.
Bueno, entiendo que en las próximas charlas le van a comentar la distribución de las unidades fiscales especiales. Gracias por haberme escuchado y si quieren hacer alguna pregunta, quedamos abiertos. Quería saber... A ver, el fiscal es una parte. Una parte no puede ser recusada ni puede excusarse de intervenir. Cualquier ley que sostenga esto está equivocada. Incluso yo les digo, el libro para los fiscales que habla de imparcialidad y objetividad comete un error gravísimo porque el fiscal no es imparcial. Yo como fiscal tengo una posición parcial, defiendo una posición que es la acusación. Entonces no me puede pedir una parte que me recusarme o yo excusarme por una intervención previa. Eso es para los jueces. Nosotros no somos jueces. El fiscal no es juez. El fiscal tiene en los sistemas continentales europeos, de los cuales nosotros tomamos, el principio de objetivo de actuación. El principio de objetivo de actuación que tradicionalmente en el sistema inquisitivo nosotros lo veíamos como que el fiscal puede recurrir a favor del imputado o pedir su sobreseimiento. Eso era para el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio, el principio objetivo de actuación es que el fiscal no oculte sus cartas. El principio objetivo de actuación, y esta es la única limitación que tiene el fiscal, es usted no puede esconderle a la defensa, luego de determinado estadio procesal, todo lo que tiene en su investigación, porque la defensa tiene el derecho a controlarlo. Por ejemplo, el Código de Santa Fe obliga al fiscal, y acá está la base del criterio objetivo de actuación, en que luego de la formalización de la investigación le tiene que dar su legajo de investigación a la defensa si la defensa lo pide. El sistema colombiano y muchos estados de Estados Unidos recién en la audiencia preliminar obligan al fiscal a entregar el legajo de la investigación, es decir, el criterio objetivo de actuación está prácticamente limitadísimo. Particularmente, si uno se me pregunta, es cercenar el derecho mucho a la defensa mostrarle la investigación tan lejos en el tiempo. Pero esto es la única limitación que tiene el fiscal. Nadie te puede recusar ni separar por haber emitido opinión antes. Emitimos opinión permanentemente. O sea, al contrario, ¿cómo vas a postular medidas cautelares? Ni las vas a postular siempre. Postularlas o no postularlas, porque también vos como fiscal, criterio objetivo de actuación, en este caso pido medida cautelar, en este otro caso no se dan los presupuestos, no la pido. No sé cómo está redactada la ley, pero me parece que hay un error. Lo que pasa es que ahora con la ley del Ministerio Público cambió eso. ¿Cambió? Bueno. Porque la ley nuestra dice, la ley nuestra, que es, si la copiaron textual, nuestro artículo 12, dice que el fiscal puede ser separado por el fiscal general solamente por falta de objetividad o falta de eficiencia. Obviamente que la parte contraria puede decir, tengo un fiscal que me persigue a ultranza subjetivamente por un odio que me tiene, y eso es un criterio a tener en cuenta porque pierde objetividad o porque pierde eficiencia. Yo no quiero un fiscal que porque quiera perseguir a una persona me pierda un juicio porque odia a esa persona, entonces allí hay una causal que rompe la objetividad y quizás rompa la eficiencia. Yo creo que el código, ante la vigencia de la ley 5895, se modifica esta situación. Es decir, se produce una inconsistencia entre el Código Procesal y la ley del Ministerio Público, que entiendo se debe resolver por la vigencia de la ley del Ministerio Público, porque es una cuestión procesal reglada en una ley orgánica y acá se debe tener en cuenta el criterio de que la ley posterior deroga la anterior, y esa sería una forma de resolverlo. Igual, hay algo importante
que es empezar a pensar, entiendo que no son todos parte del Ministerio Público, pero lo decimos de la visión porque ya nos colocamos, en el sistema acusatorio uno se va colocando en roles, y está bueno que la defensa, por ejemplo, si hay defensores, sepan qué hacemos nosotros para poder articular defensa. Del Ministerio Público es importante empezar a pensar todo con cabeza de fiscal. Nosotros tenemos que pensar todo con cabeza de fiscal, necesariamente. Y vuelvo a remarcar algo, la formación universitaria que tenemos es una formación desde los derechos y las garantías del imputado, que está muy bien, que hay que seguir haciéndola, pero hay que complementar esto necesariamente con una formación propia del fiscal. En la medida que no tenemos cabeza fiscal, y nos cuesta tener cabeza fiscal porque venimos, repito, muy formados con los derechos del imputado, interpretamos las normas muy desde un sector bastante confuso en esto. Y cuando aparecen normas inquisitivas mezcladas, por ejemplo, todo lo que es derecho probatorio, en el Código de Santa Fe, que hablamos que es un código acusatorio, está dado todo desde un corte y pegue en el viejo Código Inquisitivo. Toda nuestra normativa probatoria, toda la prueba está regulada desde una visión inquisitiva, porque se cortó y pegó. Entonces tenemos que reinterpretar, cuando hablamos del perito, tenemos el perito de parte, nosotros tenemos hoy el perito de parte, pero el código está regulado desde el perito oficial que provee la Corte. Y eso no es así, porque los peritos hacen hoy a las partes. Cambia toda la metodología de interpretación de la prueba, y en esto obviamente que vamos a tardar mucho en evolucionar, sobre todo cuando tenemos un código federal que sigue siendo mixto o inquisitivo. No, es ley. El proyecto nuevo es ley. El tema es que la implementación quedó derogada. El proyecto quedó como ley ya. No me acuerdo el número de ley. Hace 1 año y medio que es ley. Se iba a implementar en Buenos Aires. Iban a dividir Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, en 4 partes. Iban a empezar por una de esas partes. La verdad que era bastante complejo empezar en Ciudad Autónoma porque vos cruzabas una avenida y se te aplicaba un código y no era conveniente. Sí era bueno el sistema chileno porque empezaron desde el norte del país en regiones pequeñas, entonces a ellos les sirvió la implementación esta progresiva por territorios para ir monitoreando cuáles eran los errores, y cuando llegaron a Santiago de Chile 10 años después ya sabían todos los problemas que podían tener. En Santa Fe nosotros empezamos de un día para el otro con todo y la verdad que fue bastante complicado. Hubo un sistema de implementación, pero que no sirvió mucho. No, hay ley. El Código Procesal actual establece en el artículo 196 bis, establece 6 supuestos de delegación del caso al fiscal, y hay otros 2 supuestos más. Por ejemplo, eso según lo que haga el juez federal. En Rosario, los jueces federales delegan todo en el Ministerio Público. Todas las investigaciones las delegan en el Ministerio Público. Pero en otros lugares del país no delegan nada. Entonces, si uno toma el patrón de Rosario, la verdad que se maneja con un sistema bastante acusatorio, más allá de que después el juez, claro, el juez termina cortando igual la cabeza al fiscal. Pero el que investiga es el fiscal. Bueno, muchas gracias.